reflexionáramos y que nos preguntáramos qué es el éxito. ¿Cómo entendemos nosotros como cristianos el éxito? La mayoría de las definiciones que el mundo hace referencia al éxito es de adquirir riquezas, prestigio, favor y poder. Las personas de éxito en el mundo disfrutan de buena vida, seguridad financiera y emocional, rodeada de admiradores y gozando del fruto de su trabajo. También se considera exitosa una persona cuando es líder o una persona que crea opiniones y que las implanta o las pone de moda o simplemente crea nuevas tendencias y la gente sigue todo eso. Usted lo puede ver en los artistas de Hollywood, de musicales y todo eso. Ellos implantan moda, por ejemplo, cuando salieron los zapatos, zapatillas de vestir. ¿Y ¿qué puso eso de moda? ¿Alguien se recuerda? Michael Jackson era el que salía con sus zapatillas y acá, y hermano, y queríamos andar los hipotes de esa época con zapatillas también, de meter y acá, y andar con pantalones apretados. Yo recuerdo, hermano, cuando salió un montón de gente que pusieron moda, y se hicieron moda, incluso los hermanos les gustaba. Mucha gente imita su ejemplo, admiran sus logros, saben quiénes son y a dónde se dirigen, avanzan con confianza para alcanzar sus metas. Esa es la definición de éxito para el mundo. En base a este patrón, muchos de los profetas del Antiguo Testamento fueron unos miserables fracasados, de acuerdo al patrón del mundo. Y uno de ellos fue Jeremías. Jeremías durante 40 años sirvió como vocero de Dios para el pueblo de Judá, pero cuando habló nadie le escuchó. Con firmeza y con vehemencia los exhortó a que actuaran, pero nadie movió. Sin duda no obtuvo el éxito material, era pobre y sufrió severas privaciones para poder profetizar o para hacer el trabajo que Dios le había encomendado. Es más, lo metieron a la cárcel, lo metieron a un pozo, lo llevaron a Egipto involuntariamente, lo rechazaron sus vecinos, lo rechazaron su familia, lo rechazaron los falsos profetas y sacerdotes del tiempo, así como también sus amigos, audiencia y hasta el propio rey o los reyes de la época lo rechazaron. Uno podría preguntarse, ¿valdrá la pena tanto sufrimiento? ¿Valdrá la pena tanto esfuerzo para que en la iglesia haya servicios, gente que se prepare para cantar, gente que se prepare para cocinar, gente que se prepare para dar una clase de niños, gente que se prepare para poder recibir a la gente que valdrá la pena y todo ese sacrificio para que simple y sencillamente muchas personas se vuelvan indiferentes a lo que está sucediendo. Nuestro estudio de hoy se titula En las manos del alfarero. Acompáñenme, por favor, hasta el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4. En las manos del alfarero. Hermano, todo lo que en nuestra vida sucede es porque Dios está moldeando nuestro ser, está formando nuestro carácter, está moldeando nuestro pensamiento, está construyendo una nueva vasija para su gloria y su honra. Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Póngase en pie, por favor. Sé que más de algunos de nosotros nos hemos preguntado, ¿valdrá la pena lo que estoy haciendo? Jeremías capítulo 1, versículo 4, lo leemos todos juntos. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Oiga bien, dice, antes que te formases en el vientre te conocí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta preciosa mañana donde nos reunimos para estudiar tu palabra. Suplicamos tu bendición, Señor, para que sea usted quien nos dirija desde el principio hasta el final, que hable en nuestros corazones, Señor. No sabemos, como humanos, Señor, yo no conozco las necesidades de mis hermanos, las que traen en sus corazones. Puedo ver las físicas tal vez, pero no puedo ver las que hay más allá, en su corazón, en su pensamiento, en lo más profundo, Señor. Pero tú sí lo sabes, porque tú nos conoces desde antes que nos formásemos en el vientre de nuestra madre. Suplico, Señor, por todos aquellos que estamos pasando dificultades
problemas, tribulaciones, que estamos presos en alguna situación difícil, en alguna condición, en alguna adicción, en algún problema, ya sea legal, Señor, en el trabajo, en la casa o donde sea, o tal vez dentro de nuestro corazón, Señor, peleando con nosotros mismos. Que esta mañana, Señor, usted hable a nuestros corazones y nos demos cuenta que solamente hay una manera de poder salir de allí. Señor, ilumínanos y ayúdanos a poder entender tu palabra para que la podamos llevar a práctica en el momento necesario. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Esta mañana quiero empezar a dirigirme a los servidores, pero no precisamente a los servidores de la congregación, sino que a todas aquellas personas que de alguna manera están sirviendo en sus trabajos, en sus casas, en la comunidad, o donde usted llegue y le toque una responsabilidad de servicio. Ya sea que esté trabajando en la construcción, ya sea que está en una casa cuidando niños, cuidando adultos, cuidando enfermos, ya sea que está en una estación de servicio al público, o que se dedique a limpiar, o que se dedique a trabajar en una oficina. No importa donde usted se desarrolle diariamente, usted está prestando un servicio. Y tal vez, al igual que su servidor, muchas veces nos sentimos agotados. Nos sentimos cansados, nos sentimos aprisionados por las responsabilidades que nuestra familia demanda. Oiga bien, no es el trabajo quien le demanda, sino que son las necesidades que hay dentro de nuestra familia la que demanda que nosotros tengamos que trabajar también. Nuestras familias demandan alimento, vestuario, techo y todas aquellas necesidades básicas. Y muchas veces trabajamos 10, 12, 14, hasta 16 horas, y al final del día, cuando nos sentamos y pensamos, Señor, ¿habrá valido la pena haber estado todo este tiempo fuera de casa? Comenzamos a evaluar. Así que de alguna manera estamos atrapados haciendo un trabajo que muchas veces ni nos gusta, porque como estamos acostumbrados que venimos de nuestro país tal vez con una profesión. Y aquí llegamos a este país, ¿y aquí qué me toca hacer? Bueno, pues nos va a tocar ir a barrer, ir a cortar la grama, ir a pasear perros. Nos toca hacer ese trabajo. Recuerdo que un hermano una vez nos dijo, mire pastor, yo lloro cuando limpio los baños de la casa donde trabajo, porque ya en mi país yo pagaba para que lo hicieran. Y estamos agotados, estamos cansados y muchas veces decimos, Señor, ¿valdrá la pena el esfuerzo que estamos haciendo? ¿Valdrá la pena el sacrificio que se hace todos los días? En segundo lugar, quiero hablar a todos aquellos que creen que ser servidor de Jesucristo es tener éxito. Déjeme quitarle la venda de los ojos. Si usted cree que ser servidor de Jesucristo es lo mejor, lo voy a decepcionar esta mañana. Déjeme decirle que el servidor de Jesucristo demanda abnegación, disposición y muchas veces, en un 99%, hay mucho sufrimiento. Y usted dice, pues ¿para qué quiero ser servidor? Decía el precioso himno, ya falta poco. Espera, no crea que se la pedí porque me gusta, no, porque va con lo que estamos hablando esta mañana. Y muchas veces como cristianos queremos renunciar a lo que Dios nos ha dado, renunciar a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. El éxito dentro del evangelio no es como el mundo lo ve, sino todo lo contrario, lo que el mundo no quiere hacer. La resistencia muchas veces no es una de nuestras cualidades. El poder resistir. Y cuando llegan y nos tocan los botones que sabemos que nos van a activar, es donde comenzamos, decimos nosotros en buen salvadoreño, a respingar. Y comenzamos a patinar y decimos, es que no puede ser. Muchos carecen de compromiso, interés y disposición. Que a largo plazo esto es lo que necesitamos para poder cumplir con nuestras tareas. Sin embargo, Jeremías fue un profeta que resistió y aún en sus casi 50 años que estuvo predicando,
Él no se rindió. Esta mañana Dios nos hace el llamado a resistir. Hombres, mujeres, jóvenes, servidores, diáconos, pastores, hijos de Dios en general. Es tiempo de resistir, no es tiempo de renunciar, no es tiempo de tirar la toalla. Es tiempo de comenzar y de hacer nuevamente un firme propósito a no rendirnos en lo que estamos haciendo. Porque déjeme decirle que en medio del sufrimiento, Dios se va a revelar a ti. Y te voy a decir algo. Es triste, pero es real. Cuando todas las cosas van caminando y que todo está saliendo bien, raras veces y muy contadas somos agradecidos con Dios. Pero cuando las cosas comienzan a ponerse difíciles, ahí es donde también comenzamos a buscar. Y algunos, en vez de buscar, se alejan. La pregunta es, ¿por qué debemos de resistir? ¿Por qué debemos mantenernos fuertes en medio de la tormenta? Vamos a ver lo que dice la Escritura de esta mañana. Hermanos, el ser servidor, ya sea en su casa o en esta congregación o donde usted trabaja, no es fácil. Es probable que en su casa tenga dificultades. Probable que aquí en esta iglesia usted tenga dificultades. Probable que en su trabajo tenga dificultades. Mire lo que dice el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, está hablando Jeremías, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El llamado que Jeremías está recibiendo en este versículo nos está enseñando cuán íntimamente Dios nos conoce desde que antes que usted y yo tuviéramos una forma en el vientre de nuestra madre. Y dice en el versículo mismo que antes que eso sucediera, dice que te santifiqué. ¿Qué significa eso? Que lo apartó, que lo consagró, que lo hizo y que lo va a usar para la gloria de Él. Recuerde de que antes que nos formásemos, usted y yo ya estábamos en las manos del alfarero. Ya estábamos en las manos de Dios, ya estábamos en el propósito de Él y Él estaba formado y Él dijo, yo sé cómo vas a responder, yo sé cómo vas a reaccionar. Dios nos había conocido de antes de nuestra formación y es Dios mismo quien dice, ¿saben qué? También no solamente eso, los voy a apartar para un trabajo específico y también los voy a poner donde tienen que estar. Y dice ahí el versículo, te di por profeta a las naciones. Entonces, ¿por qué sufrimos como servidores? ¿Por qué la mamá sufre en casa? ¿Por qué el papá sufre en casa? ¿Por qué los hijos sufren en casa? ¿Por qué los servidores de una congregación sufren? Porque en el mundo en que Dios nos ha puesto es un mundo bastante difícil. Y aunque sea dentro de una congregación, también traemos nuestras mentes y nuestros pensamientos influenciados por el mundo. Dios te escogió para ser papá, te escogió para ser mamá, te escogió para ser hijo o hija, para que tengas el empleo que tienes, para que desarrolles ese ministerio que ejerzas. Por eso Él dice, te escogí, te santifiqué y te di. Yo no sé por cuál situación estés pasando esta mañana o has pasado durante esta semana, pero puedo decirte que sea lo que sea, Dios tiene siempre un plan. Es probable que este día estés en medio de muchas dificultades, pero esa dificultad no va a parar el plan de Dios. Él te va a empujar, te va a acompañar para que sigas adelante. Dios te ha escogido y nadie lo va a detener. Y lo único que esta mañana yo podría decir, resiste. Resistamos, no nos quebremos. Lo primero por lo cual usted y yo tenemos que estar siempre presente y estar resistiendo es porque Dios nos escogió para eso. A usted Dios no lo escogió para que sea una persona de oficio temporal. Él lo escogió para que sea usted su servidor para toda la eternidad. A usted Dios no lo escogió para tenerlo nada más 30, 40 años con vida, 60, 70 años con vida. A usted Dios lo escogió para que estuviese con Él por toda la eternidad.
Número 1, Dios nos ha escogido. Número 2, Dios nos asegura que su presencia siempre va a estar con nosotros, aún en medio de las tormentas. Vaya conmigo hasta el capítulo 32 de Jeremías. Capítulo 32. Vamos a leer del versículo del 1 al 3. Dios te asegura su presencia aún en medio de la dificultad. Aún en medio de la dificultad, Dios te va a estar hablando, pero, oye bien, tienes que poner mucha atención. Porque a veces es más fuerte la voz de nuestra agonía. Y escuchamos más rápidamente la voz de nuestra necesidad que la voz de Dios. Mira lo que dice ahí. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 14 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías, ¿cómo estaba? Es probable que hoy estés preso en alguna situación, algún problema, algo en tu corazón. Pero aún así, la palabra de Dios va a llegar a ti. Y dice ahí, y estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, pero Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso. ¿Y usted sabe por qué? Porque Jeremías había profetizado en contra del rey. Usted puede seguir leyendo el versículo 4 en adelante y le dice, ¿sabes qué? Te pongo preso porque tú dijiste. Jeremías estaba preso porque hacía su trabajo, porque estaba haciendo lo que Dios le había mandado. Y muchas veces nosotros nos metemos en problemas precisamente por eso. Porque servimos a Dios. Porque estamos haciendo a veces lo que Dios quiere, pero a los demás no les gusta. Tal vez en casa no quiere. Lo más seguro es que en tu servicio usted se haya encontrado con los problemas, con personas con las cuales no están de acuerdo. Muy probable con un esposo que se resiste a que usted vaya a la iglesia, o con una esposa que siempre lo señala, o con hijos que también están en contra. O tal vez con hermanos en la congregación que no están de acuerdo. Jeremías había sido rechazado por todos. Estaba preso. Pero dice ahí el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías. ¿Cuándo vino esta palabra? Cuando estaba preso. A veces cuando las cosas funcionan, nuestros oídos están sordos para la voz de Dios. Y aún cuando estás en dificultades, Dios va a comenzar a hablarte. En medio de tu problema, Dios sigue contigo. En medio de tu necesidad, Dios sigue contigo. Lo único que te pide es que no dejes de hacer lo que Él te ha mandado a hacer. Jeremías, aún estando preso, aún estando dentro de esa cárcel, dice de que él seguía recibiendo palabra de Dios y que él seguía hablando. Mira el versículo 6. ¿Cómo estaba Jeremías? Estaba preso, pero aún así siguió hablando de parte de Dios. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo. No se cansaba. Hermano, el problema que tú tienes no se compara con el que este hombre estaba pasando. Son problemas, sí, son problemas difíciles para nosotros. Pero cuando te mantengas dentro de, Dios va a tener cuidado de ti. Jeremías no dejó de profetizar. Las cadenas, el cepo y las rejas no lo detuvieron. Lamentablemente, hermanos, muchas de las ausencias que a veces sufre la iglesia evangélica de nuestros tiempos es porque los problemas han vencido al cristiano. Cristiano adelante, la fe venció al mundo. Y por ahí empezamos. ¿Qué tan fuerte está nuestra fe? ¿Qué tan fuerte es la fe que tenemos para poder vencer la dificultad que estamos pasando?
Porque generalmente cuando se presenta una adversidad, lo primero que hacemos es, ya no voy, me quedo en casa. Y es lo que muchas veces el enemigo quiere, que usted reaccione. Pero yo tengo algo que decirle acerca de esto. Jeremías estaba pasando por un proceso de formación. Así como cada dificultad que usted pasa es un proceso de formación en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque después de ese proceso de formación vienen grandes cosas. Número 3. Dios te anima a seguir. Vamos a ir al capítulo 33. Todos conocemos ese versículo que está ahí. Clama a mí y yo te responderé. ¿Verdad que sí? Conocemos ese versículo. Lo que no conocemos es en qué condición Dios se lo dijo a Jeremías. Miren qué condición. Versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. O sea que no había, ya esta era la segunda. Estando, ¿cómo estaba él? Aún preso en el patio de la cárcel, diciendo. Hermano, aún en la dificultad, él va a seguir insistiendo. ¿Y qué es lo que le dijo? Versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A Jeremías no le dijo cuando andaba predicando en la calle, clama a mí. Cuando andaba llevando el mensaje al rey, no le dijo, clama a mí. Le vino a decir, clama a mí cuando estaba preso. Y yo te responderé y te enseñaré. Y eso es importante, porque a Dios no lo vas a ver cuando todo es felicidad. Lo vas a ver realmente en tu necesidad. Jeremías tuvo que aprender del amor de Dios para poder soportar toda esta dificultad. Y como cristianos, hermanos, también tenemos que aprender y depender del amor de Dios para poder soportar cualquier dificultad que se nos presente. En casa, en trabajo, en la iglesia. Por lo general, los oyentes de Jeremías se oponían, eran indiferentes, lo despreciaron y hasta lo amenazaron de muerte. Y es probable que tu familia, amigos o hasta tus hermanos en Cristo se opongan a tu servicio o sean indiferentes. Solo recuerda, Dios ahí va a estar contigo, contra viento y marea. Dios animó a Jeremías y le dice, clama a mí y yo te responderé. Mi pregunta es, ¿a quién clamamos nosotros cuando pasamos en necesidad? ¿A quién vamos? ¿A quién llamamos primeramente? Dios no le dijo, renuncia, vete, tira la toalla. No, le está diciendo, clama a mí y que yo te voy a responder. Resiste. No clames al vecino. El vecino no te puede ayudar. No. Te puede aliviar un momento tu situación, pero eso no resuelve el problema. No solicites ni apeles a nadie. Podemos resolver un problema temporalmente, pero quien realmente resuelve el problema se llama Jesucristo. Santiago 1:2. Vaya conmigo hasta allá. Santiago 1:2. ¿Quién va a estar ahí? ¿O qué vas a obtener de todo esto? Santiago 1:2. ¿Para qué este sufrimiento, pues? Como cristiano. ¿Para qué esto que estoy pasando? Mire lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo tiene que estar? Dice.
No tienes que estar enojado. ¿Y cuál es el gozo? Es la satisfacción de saber de que usted está siendo obediente a Dios. Ese es el gozo. Ese es el gozo. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce desesperación. Paciencia. Y es lo que a veces como creyentes nos hace falta, esa paciencia. Y nos desesperamos. ¿Usted cree que Jeremías no estaba desesperado? Dice que lo metieron en un pozo. Y con que apaguen la luz en un cuartito ya estamos desesperados. Echen la luz. Y agarramos el teléfono, ¿va? Y le encendamos alumbrando, ¿verdad? Y ahí no había. Luego dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La prueba, hermano, va a refinar tu fe, va a refinar tu vida. La prueba nos va a pulir y vamos a depender un poquito más de Dios. Porque cuando uno ya no ve salidas, hermano, y dice, ¿y hoy qué hacemos? Y lo único que nos queda es clamar a Dios. Ahora me entiende, servidor, por qué no es la mejor idea tirar una toalla. Aguanta, hombre. Hermano, si a eso nos llamó Dios. ¿Acaso Jesucristo no aguantó? No se resistió. Y me encanta eso del carpintero. Caminó hacia el monte llamado la Calavera. ¿Y qué hizo? ¿Puso a renegar? No dijo nada. Resistió. Estamos en las manos del alfarero. Él está moldeando nuestra vida. Él está moldeando nuestra forma de pensar. Él está moldeando nuestro corazón. Probable que te preguntes, ¿y cuándo se va a terminar mi problema? Cuando Dios haya terminado de moldear. Mientras haya una imperfección, siempre va a seguir doblando. Dios nos está puliendo para cosas grandes. Dice ahí, cosas grandes que nosotros no conocemos. Cosas grandes que vienen adelante. Hablábamos hoy con los hermanos en la clase de diaconado. Y hablábamos sobre tener hijos en orden. ¿Verdad? Y decíamos que nuestro primer campo de entrenamiento como servidores es nuestra casa. Ahí es nuestro primer campo de entrenamiento. Con la esposa, con el esposo, con los hijos. Ahí Dios nos pule. Ahí Dios nos pule paciencia. Ahí Dios nos pule amor incondicional. Ahí Dios nos... Hermano, y qué tremendo a veces. Yo recuerdo que mis hijos, cada vez que me iba a cortar el pelo, allá a Los Ángeles, de la hermana Alma, tenían unas cositas donde que ya ves que tienen carritos, le meten cora. Y los dos míos pues estaban pequeños y se subían 5 horas, lo hacían funcionar, se puede imaginar. 5 horas movían el animal y ay, a veces y me decía la hermana, paciencia, le están puliendo su paciencia. Todavía falta, ¿verdad? Pero hermano, es duro. Es difícil cuando la señora comienza a puchar los botones y usted comienza a reaccionar, o cuando el señor comienza a puchar los botones. ¿Qué significa eso? Cuando comienza a decir aquellas cosas que a usted no le agradan y usted se enciende. Ya te he dicho que no me digas eso. O cuando los hermanitos puchan los botones, ¿verdad? Y ya vas a ver, vamos a hacer enojar al hermano. Mira, ya vas a ver. Hermano, ¿verdad? Comienzan a puchar los botones y comienzan a encender. Paciencia. Ese sufrimiento es para algo mejor. Y por mucho nos han enseñado de que Dios siempre va a quitar lo bueno. ¿Para qué? Para darnos lo mejor. Dios no te va a quitar lo bueno para darte lo peor. Pero hay una condición. Clama a mí.
Jeremías estaba preso, pero Dios le dice, clama a mí y verás lo que voy a hacer, vas a ver lo que te voy a enseñar, vas a ver todo lo grande y bueno que puedo hacer yo. Acompáñame a Job. Hablaba un día de estos con una hermana del instituto. Y le dije, fíjate que una vez comencé a enseñar Job, le dije, pero después al capítulo 20 me quedé, ya no quise enseñar porque capítulo que enseñaba, capítulo que sufría, le decía. De verdad. Y me dijo, mire usted, ¿y qué es Lelo? Me dijo, es la confianza que tiene. ¿Por qué? Porque hubiera llegado hasta el capítulo 42 y Dios lo hubiera bendecido también, me dice. Y él tiene razón. Capítulo 1 del libro de Job. Y me quedé pensando, tiene razón, ¿verdad? Si sufrí 20 capítulos, ¿por qué no sufrí otros 20 capítulos? Y al final de los 42 hubiera sido bendecido también. Job capítulo 1, versículo 1, me encanta esto. ¿Por qué sufrimos los cristianos? ¿Por qué siempre estamos ahí? Ay, Señor, ¿y voy? ¿Por qué me pasó esto? Ay, Señor, ¿y por qué me pasa? Vea lo que dice ahí. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 8. Y Jehová dijo ¿a quién? A Satanás. Oiga con quién tenía la conversación. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado? O sea, hermano, si yo me pongo en los zapatos de Job, yo no lo lleno. Apartado del mal no creo que sea. No creo. Temeroso, hacemos lo mejor que podemos. ¿Qué más dice ahí? Perfecto, peor. Recto, ya no se diga. Y ahora la pregunta es, si él era tan bueno y tan justo, ¿por qué sufrió tanto, pues? ¿Por qué sufrió? ¿Por qué le mataron los hijos, le robaron todo y hasta la mujer se le hizo anatema? ¿Por qué? ¿Por qué no le salieron bien las cosas? ¿Por qué, pastor, y a mí por qué me pasan estas cosas? Si yo sirvo, yo voy todos los servicios, yo vengo hasta los de oración los viernes, los lunes, estoy a las 10 de la mañana, vengo y hago todo. Cuando ahí estoy, yo diezmo, ofrendo, y cuando necesitan escuela, allá voy. ¿Por qué me pasa esto? Era la pregunta que Job tenía. Y aquí es donde el hermano del alfarero está trabajando. Job era como usted y como yo, que servíamos a Dios. Él servía a Dios, nosotros servimos a Dios con todo nuestro corazón. Yo sé que cada servidor sirve con todo su corazón. Hay cosas pero son que sienten así medio raras, pero es la condición humana. Pero yo no dudo de que usted le sirva a Dios de corazón. No, yo no dudo de eso. Pero Dios quería algo más. Dios quería pulir la vida de Job. Hermano, Dios quiere pulir nuestras vidas. Y no creas que va a ser fácil. Cuando agarras un pedazo de metal y agarras una pulidora, ¿qué tira? ¿Nieve? ¿Qué tira? Chispas, ¿verdad? Y hace un ruidazo, hermano. Cuando usted le saca filo a los cuchillos, antes con la piedrita, hoy con el esmeril, y saca un montón de chispas. Así es cuando Dios nos está puliendo. Hay tanto ruido en nuestra mente, hay tantas preguntas en nuestro corazón, hay tantos sentimientos que no sabemos qué hacer. Pero es Dios puliéndonos. Y todo ese sufrimiento para un propósito. 42:5. Oh. Ya les dije, a Dios no lo vas a ver cuando las cosas van caminando bien. Ese es el resultado. Dios le dijo a Jeremías, grandes cosas y ocultas que no conoces.
Y mire lo que dijo al final Job también. 42:5. De oídas te había oído, yo soy cristiano. Y vamos a orar por los enfermos, por el hermano que tiene cáncer, por el hermano que le dio un stroke, por el hermano, y vamos a orar por ellos. Y Dios dice, bueno, ahora te toca a vos. Para que no solamente veas el poder de Dios en los demás, sino que también tú también lo experimentes en tu vida. Para que ahora aprendas y me veas. Y no solamente digas, es que yo vi los milagros, sino que puedas decir, yo soy un milagro de Dios. Y le dijo, de oídas te había oído, mas ¿cuándo? Ahora. 42 capítulos después, dijo, ahora mis ojos te ven. Dios le hizo pasar por todo esto. Y muchas veces el sufrimiento que nosotros pasamos como hijos de Dios es porque Él los está puliendo. Para que usted un día venga y se ponga de pie y diga, ahora te he visto. Ahora te he visto en mi necesidad, ahora te he visto en mi enfermedad, ahora te he visto en mi problema, ahora te he visto en mi situación difícil, ahora te he visto cuando las cosas ya no tenían salida, ahora te he visto cuando mi familia ya estaba destruida, ahora te he visto cuando en el ministerio ya no estaban funcionando, ahora te he visto cuando las cosas ya no tenían remedio. ¿Quién iba a decir que Job se levantara? ¿Quién iba a decir que Jeremías caminara libre? A Dios le vas a ver en medio de las pruebas, no cuando las cosas van bien. Dios se va a manifestar cuando está sufriendo. Solamente tenemos que tener ese oído que Jeremías tenía. Y vino palabra de Jehová a mí. Recuerde, cuando estamos sufriendo, estamos en la rueda del alfarero, donde le está dando vuelta a ese montón de barro y le está dando forma. Pero a veces nosotros el barro somos muy difíciles. No quieres. Y comienza otra vez y le pone más agua y comienza a darle. No quieres. Te voy a dar una clave. Entre más rápido nos dejemos moldear, más rápido va a pasar el sufrimiento. El problema está en el corazón. ¿Qué tan dispuestos estamos? Es como cuando me van a poner una inyección. Sufro más en la antesala que después del pinchazo. Y me le ando corriendo ahí, ¿verdad? Hasta que me ponen grilletes, venga. Y ya estuvo, sí, ya estuvo. Qué rápido, ¿verdad? Así es con el Señor. Entre más rápido nosotros rindamos nuestro corazón a Jesucristo, más rápido va a pasar la prueba. A Jeremías se le manifestó en su prueba y vio resultados en su clamor. A Job se le manifestó en su sufrimiento. Y aunque Job era perfecto, tenía un problema. Dice el libro de Job que él era el que iba y animaba al otro. No te preocupes, papá, ya vas a salir de esto. Dice esforzaba las rodillas del caído, decía, y él les animaba y todo, vamos. Pero hubo un tiempo que dijo el Señor, ¿sabes qué, Job? Hoy te toca a ti. Es probablemente que ahora te esté tocando a ti y me esté tocando a mí. Pero déjame decirte algo. No nos rindamos. Persistamos. Resistamos. Una característica de Jeremías y Job es que los dos nunca dejaron de hacer lo que Dios les había mandado hacer. Jeremías estaba en la cárcel, seguía predicando. Job estaba enfermo, lleno de granos, y aquí una sarna le picaba y se sentaba en la ceniza y llegaba la mujer y decía, todavía no te has muerto. Mirá, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. No, le dijo, vamos a recibir de Dios lo bueno y no lo malo. Entonces el éxito al final de Jeremías y de Job es que nunca dejaron de hacer lo que Dios les había mandado hacer. Hermano, tu vida en Cristo
va a ser exitosa cuando en medio de las dificultades no dejemos de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Me encanta el canto del carpintero. Y lo canta el hermano y me voy imaginando a Jesucristo cargando esa gran cruz. Filipenses capítulo 2 dice, y él dice, teniendo a qué aferrarse, no le importó, dice, sino que tomó condición de hombre, de siervo, y prosiguió hasta la muerte, y una muerte de cruz. Si tú esta mañana, mi amado, mi amada hermana, mi amado hermano, estás a punto de tirar la toalla en tu trabajo, en tu ministerio, ya tú dices, ya no sé qué hacer con este esposo, con esta esposa, con estos hijos, no lo hagas, porque Dios se va a manifestar en medio de ese sufrimiento. Tú dices, no, ya no quiero, no lo hagas. Dios dice esta mañana, clama a mí y yo te responderé. Y cuando clamemos, Él nos va a responder. Para que al final podamos decir lo que Job dijo, ahora mis ojos te ven. No conozco tus problemas, no conozco tus necesidades, yo sé las mías. Yo sé las mías, yo no sé las tuyas. Pero si amas a Dios, hay una promesa, Romanos 8, 28 y 29, con eso voy a terminar. Romanos 8, 28 y 29 dice de la siguiente manera, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muertos. Dice, a los que aman a Dios. A los que aman a Dios, esa dificultad te va a ayudar para poder moldearlo. Recuerde que estamos en las manos del alfarero. Dele un fortísimo aplauso a nuestro Dios. Gloria al Señor. Vamos a